están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. El presidente de Izquierda Radical de Colombia, Gustavo Petro, accedió a aceptar migrantes deportados en aviones militares estadounidenses tras las presiones del presidente Donald Trump, quien advirtió con la imposición de aranceles y restricciones de visados. Alemania enfrenta una crisis económica estructural que pone en jaque su modelo basado en la exportación, según el análisis del Wall Street Journal. Rebeldes del grupo M23, respaldados por Ruanda, ingresaron al centro de Goma, la ciudad más grande del este del Congo, marcando un nuevo nivel de escalada en un conflicto que lleva décadas afectando a la región. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que reafirmó su compromiso con la defensa del país hebreo. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Colombia aceptó recibir migrantes deportados en aviones militares de Estados Unidos tras las fuertes presiones del presidente Donald Trump, quien amenazó con aplicar aranceles y restringir visados. La situación expuso las debilidades económicas de Colombia, especialmente en sectores como el café y las flores, y evidencia la firmeza de la estrategia de Trump para abordar la crisis migratoria. Colombia accedió a aceptar migrantes deportados en aviones militares estadounidenses, tras las presiones del presidente Donald Trump, quien advirtió con la imposición de aranceles y restricciones de visados. Esta medida pone fin a una disputa diplomática que amenazaba con desatar una guerra comercial que aparentemente el presidente Gustavo Petro no ha considerado conveniente. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que Bogotá aceptará todos los términos del presidente Trump, incluyendo la recepción irrestricta de deportados. La decisión llega después de que Colombia bloqueara el aterrizaje de 2 vuelos militares y desatara una represalia inmediata de Washington, que incluyó sanciones arancelarias y la suspensión de procesamiento de visas. La Casa Blanca, al anunciar el acuerdo, enfatizó que Estados Unidos vuelve a ser respetado y subrayó que estas medidas son una advertencia para otros países que se opongan a su política migratoria. La disputa escaló rápidamente, con Trump imponiendo aranceles inmediatos a las importaciones colombianas y el líder de izquierda Gustavo Petro amenazando con represalias similares. Sin embargo, la presión económica y diplomática obligó a Colombia a retroceder, reactivando los vuelos de deportación. La crisis ha dejado en evidencia las vulnerabilidades económicas de Colombia, especialmente en sectores clave como el café y las flores, que habrían sufrido severamente bajo los aranceles impuestos por Trump. Además, revela la fortaleza con la que el gobierno de Trump negociará para intentar solucionar la crisis migratoria. Y en el programa En Contexto de TV Libertad, el economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, señaló que las medidas arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump son una estrategia geopolítica y de negociación. Además, criticó que países como China, Brasil, India y México dificultan el comercio global, mientras que en Europa apenas se ven vehículos estadounidenses, lo que evidencia un desequilibrio comercial entre los bloques económicos. Estados Unidos no puede ser la única casa del vecindario que tiene las puertas y las ventanas abiertas. Y mientras tanto, el resto de las casas del vecindario se dedican a poner barreras. China es un país que ha estado cerrando su economía. Tiene enormes barreras arancelarias y una enorme cantidad de trabas al comercio. La India, Brasil, México, tantos otros países, ¿no? Por lo tanto, lo único que puede hacer Estados Unidos es decir, oiga, o abren su economía y nos permiten a nosotros también exportar a sus países y comerciamos todos juntos de manera libre, o van a tener aranceles. En Europa es muy evidente. En Europa no se ven vehículos norteamericanos por la calle.
no se ven alimentos norteamericanos en las alacenas de los supermercados. Por lo tanto, todo eso es importante, ¿no? Todo eso es importante porque muchas veces se acusa a Donald Trump de proteccionista y a mí siempre me entra una pequeña sonrisa porque, claro, me hace mucha gracia escuchar a gente que no dice nada sobre el proteccionismo de los demás, de repente llevarse las manos con unos aranceles de Estados Unidos, ¿no? Además, en el programa En Contexto de TV Libertad, Hugo Hacha, investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, destacó al vicepresidente J.D. Vance como un candidato sólido para garantizar una posible continuidad republicana en la Casa Blanca después del mandato del presidente Donald Trump. Hacha subrayó la relevancia de Vance en la actual administración y su potencial liderazgo como figura clave dentro del Partido Republicano para los próximos ciclos electorales. Otra vez vuelvo al tema de la juventud como un factor altamente positivo. Creo que si hay una imagen que, otra vez es mi opinión, parece haber cautivado corazones y mentes, es el candor con el que reaccionó cuando el presidente Trump le abrió la oficina Oval, ¿no es cierto? Había una genuina sorpresa, un deleite, casi te diría ciudadano, de parte del señor Vance. Estamos claros de que J.D. Vance es una persona con una visión, con una base principista que apela y mucho a la base dura del movimiento que ha tomado al Partido Republicano y que es un candidato en firme hacia lo que sería una posible continuidad republicana en la Casa Blanca. Hay que recordar que, estando así las cosas, el presidente de los Estados Unidos tendrá solo un periodo en funciones y después el Partido Republicano tendrá que pensar en sucesores. Creo que se da ya en posición de partida y me dirás que es prematuro, yo no creo que lo sea, pero puedo vislumbrar a partir de figuras como el propio J.D. Vance o el secretario de Estado que no le faltará figuras de mérito a una eventual primaria en el futuro al Partido Republicano para continuar el legado que quiere implementar la administración Trump. Y en otras noticias, la Casa Blanca confirmó que el cese al fuego entre Israel y el Líbano, mediados por Estados Unidos, seguirá vigente hasta el 18 de febrero del 2025. Esto surge luego de que Israel anunciara que mantendría tropas en el sur del Líbano, más allá del plazo original. El conflicto entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, se intensificó junto al conflicto en Gaza, provocando más de 1 millón de desplazados y debilitando significativamente al grupo terrorista. La Casa Blanca anunció este domingo que el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Líbano, mediado por Estados Unidos, continuará vigente hasta el 18 de febrero del 2025. Esto ocurre tras la declaración de Israel el viernes de que mantendría tropas en el sur del Líbano más allá del plazo originalmente establecido en el acuerdo para este domingo. El conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, se libró en paralelo con el conflicto en Gaza, alcanzando su punto más crítico durante una ofensiva israelí que desplazó a más de 1 millón de personas en el Líbano y debilitó considerablemente a Hezbollah. Según el ejército israelí, las operaciones en el sur del Líbano han incluido la incautación de armamento y el desmantelamiento de infraestructura de Hezbollah, con el objetivo de garantizar la seguridad en la frontera y permitir el regreso de los residentes israelíes desplazados. El domingo, las tensiones continuaron al reportarse la muerte de 22 personas en el sur del Líbano, incluyendo un soldado del ejército libanés en incidentes atribuidos a las fuerzas israelíes. Miles de libaneses intentaron regresar a sus hogares en desafío a las órdenes militares israelíes, mientras las autoridades libanesas acusaron a Israel de retrasar su retirada. El comunicado de la Casa Blanca también informó que los gobiernos de Líbano, Israel y Estados Unidos iniciarán negociaciones para la devolución de prisioneros libaneses capturados tras el 7 de octubre del 2023 en el marco del conflicto. Este cese al fuego, aunque frágil, representa una oportunidad clave para reducir la violencia en la región, aunque persisten profundas tensiones relacionadas con el papel de Hezbollah y las acciones militares de Israel. Y el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una conversación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reafirmando el compromiso de Washington para garantizar que Israel cuente con las capacidades necesarias para su defensa y reforzando la postura pro-Israel de la nueva administración de Donald Trump.
Según el Departamento de Defensa, ambos líderes destacaron el vínculo inquebrantable entre ambos países y acordaron mantener un contacto estrecho para abordar intereses de seguridad mutuos. El ministro de Exteriores israelí Gideon Sa'ar agradeció a Trump por descongelar un cargamento de bombas pesadas MK-84 previamente retenido por la administración demócrata de Joe Biden. Este cargamento, pagado por Israel, será enviado en los próximos días y es considerado esencial para la seguridad de la región. La decisión de Biden de suspender el envío de estas bombas en mayo generó tensiones significativas entre Washington e Israel, ya que afectaron las acciones defensivas del país hebreo. Sin embargo, la administración Trump ha revertido esta medida, fortaleciendo los lazos bilaterales. La acción de Trump refuerza la percepción de que su administración revertirá decisiones de Biden que limitaron el suministro de armamento a Israel. Medios como The Times of Israel subrayan que este cambio reafirma el liderazgo de Trump en el apoyo militar a Israel, consolidando su política exterior pro-Israel. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Alemania enfrenta una crisis económica estructural que amenaza su modelo exportador, según el análisis del Wall Street Journal. La desaceleración en China, el aumento de la competencia global y los altos costos energéticos han debilitado su industria manufacturera. Desde el 2018, la producción industrial alemana ha caído un 15% y se estima que 300.000 empleos en los sectores metalúrgico y eléctrico podrían desaparecer en los próximos 5 años, agravando la incertidumbre económica del país. Alemania enfrenta una crisis económica estructural que pone en jaque su modelo basado en la exportación, según un análisis del Wall Street Journal. Factores como la desaceleración en China, el aumento de la competencia global y los altos costos energéticos están socavando la fortaleza de su industria manufacturera. La industria automotriz, que representa casi la mitad de los empleos en ciudades como Ingolstadt, ha reducido su producción y enfrenta una pérdida de competitividad frente a rivales chinos fuertemente subsidiados. Desde el 2018, la producción industrial alemana ha caído un 15% y se estima que alrededor de 300.000 empleos en los sectores metalúrgico y eléctrico podrían desaparecer en los próximos 5 años. Además, más de 300.000 millones de euros en capital de inversión han salido del país desde el 2021, según cifras del sector. Olaf Scholz y su sucesor propuesto Friedrich Merz han planteado ideas como nuevos acuerdos comerciales y la reducción de impuestos, pero el pronóstico, de acuerdo con Wall Street Journal, sigue siendo pesimista. Con un PIB estancado desde el 2019 y un pronóstico de crecimiento menor al 1.5% para este año, el modelo exportador de Alemania, que alguna vez fue el motor de Europa, enfrenta el riesgo de convertirse en insostenible. Mientras tanto, la falta de diversificación económica, los costos energéticos 10 veces superiores a los de Texas y la rigidez regulatoria siguen dificultando una recuperación sostenible. El informe concluye que, sin un cambio estructural radical, Alemania podría estar encaminándose hacia un declive, con una economía dependiente de un sector en decadencia y sin alternativas claras en el horizonte. Este lunes se conmemoró el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración nazi, donde 1 millón de personas perdieron la vida entre 1940 y 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. En este lugar fueron asesinados judíos europeos, opositores políticos del régimen nazi, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades y enfermedades mentales. El presidente polaco Andrzej Duda rindió homenaje en Auschwitz a algunos de los pocos sobrevivientes de la masacre nazi, quienes portaron pañuelos con las características rayas azules y blancas de sus uniformes del campo de exterminio.
Unos 50 sobrevivientes y docenas de líderes internacionales, entre ellos el rey Carlos III de Reino Unido y el presidente francés Emmanuel Macron, asistieron a la ceremonia principal en las puertas de Auschwitz-Birkenau para honrar la memoria de las víctimas. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz expresó su solidaridad con las víctimas del Holocausto, recordando en la red social X que más de 1 millón de personas con sueños y esperanzas fueron asesinadas en Auschwitz por alemanes. La conmemoración de la liberación de Auschwitz no solo rinde homenaje a las víctimas del Holocausto, sino que también nos recuerda la importancia de combatir el antisemitismo y el odio en la actualidad. En otras noticias, el dictador absolutista de Corea del Norte, Kim Jong-un, intensifica sus esfuerzos para consolidar la lealtad de la juventud en medio de crecientes desafíos internos y externos. Según el informe del Wall Street Journal, Kim ha movilizado a grupos como la Brigada de Choque Juvenil Héroes de Paktusan para liderar grandes proyectos de reconstrucción tras las inundaciones que afectaron la región fronteriza con China el verano pasado. Estos eventos reflejan el control absoluto que ejerce la dictadura sobre la vida y la cultura en el país. El dictador absolutista de Corea del Norte, Kim Jong-un, intensifica los esfuerzos para asegurar la lealtad de la juventud del país en medio de crecientes desafíos internos y externos. Según un informe del Wall Street Journal, el dictador de 41 años ha recurrido a grupos como la Brigada de Choque Juvenil Héroes de Paktusan para llevar a cabo proyectos masivos de reconstrucción tras las inundaciones que devastaron la región fronteriza con China el verano pasado. Kim, quien se autodenomina el padre benevolente de los jóvenes, utiliza estas tareas no solo como una herramienta de propaganda, sino también como un medio para inculcar lealtad y evitar que los jóvenes adopten influencias externas, como la cultura surcoreana o los medios occidentales, considerados por el régimen como venenos peligrosos. Esta estrategia responde a una preocupación creciente por el impacto de información extranjera que entra al país, desafiando la narrativa oficial de Corea del Norte como un paraíso socialista. Para contener esas influencias, Kim ha impuesto severas sanciones, incluidas penas de muerte por posesión de contenido extranjero, y ha reforzado medidas como la prohibición de modas surcoreanas y expresiones culturales foráneas. Además, los jóvenes no reclutados en el ejército, como mujeres y hombres con discapacidades físicas, son frecuentemente obligados a unirse a brigadas de choque, enfrentando condiciones de trabajo peligrosas y malnutrición. Testimonios de desertores relatan jornadas extenuantes de hasta 18 horas diarias y frecuentes accidentes laborales mortales. El informe también señala que la continua dependencia de Kim en estas brigadas refleja la necesidad de consolidar la ideología del régimen en las generaciones jóvenes, asegurando así su supervivencia a largo plazo. Sin embargo, se advierte que esta estrategia podría alimentar el descontento interno, especialmente si las condiciones de vida siguen deteriorándose debido a la debilitada economía norcoreana y el aislamiento internacional. Estos hechos demuestran que en Corea del Norte rige un sistema absolutista, con una dictadura que controla todos los aspectos de la vida y la cultura de sus ciudadanos. Con esta información cumplimos con una nueva pausa comercial. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
les contamos que rebeldes del grupo M23 apoyados por Ruanda avanzaron hacia el centro de Goma, la principal ciudad del este de la República Democrática del Congo, intensificando un conflicto que ha afectado a la región durante décadas. Este grupo armado, respaldado por Ruanda, según informes de la ONU, domina áreas clave del Congo, ricas en minerales estratégicos como el coltán, crucial para la producción de dispositivos electrónicos y tecnología militar. La creciente influencia de Ruanda y la falta de control del gobierno congoleño ponen en duda las posibilidades de construir economías y democracias sostenibles en África Central. Rebeldes del grupo M23, respaldados por Ruanda, ingresaron al centro de Goma, la ciudad más grande del este de Congo, marcando un nuevo nivel de escalada en un conflicto que lleva décadas afectando a la región. Testigos reportaron enfrentamientos y disparos cerca del aeropuerto, el centro de la ciudad y la frontera con Ruanda, mientras el M23 afirmaba haber capturado toda la urbe, aunque esta declaración no pudo ser verificada de forma independiente. El conflicto en el este del Congo tiene raíces en el genocidio ruandés de 1994, cuando extremistas hutus asesinaron a casi 1 millón de personas. Desde entonces, la región ha estado plagada de conflictos armados protagonizados por grupos como el M23, que afirma proteger a la población tutsi del Congo. Sin embargo, este grupo ha sido acusado de cometer atrocidades y ha contado con apoyo militar de Ruanda, según expertos de la ONU. La ofensiva ha provocado el desplazamiento masivo de miles de personas, mientras que personal de la ONU ha evacuado a Ruanda. A esto se suma una crisis humanitaria que ya había dejado a más de 3 millones de desplazados en el 2024. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia con Estados Unidos, Francia y Reino Unido condenando el respaldo de Ruanda a los rebeldes. El M23, un grupo armado respaldado por Ruanda, según informes de la ONU, controla zonas clave del Congo que contienen depósitos de minerales estratégicos como el coltán, esencial para la fabricación de dispositivos electrónicos, incluidos smartphones y tecnología militar avanzada. Esto coloca a empresas y gobiernos occidentales en una encrucijada, ya que su cadena de suministro tecnológica depende en parte de la estabilidad de la región. La creciente injerencia de Ruanda y la incapacidad del gobierno congoleño para controlar la situación cuestionan la viabilidad de desarrollar economías y democracias estables en África Central. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.